darnos una palabra de bendición. Diga gloria a Dios. Y venimos hablando de cómo ellos mantuvieron su identidad y su fe en el Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Diga conmigo, visitaré. Y diga conmigo, y despertaré. Y despertaré. Eso. Sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a orar. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios un momento. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dele gracias a Dios y pídale al Señor que en esta mañana nos pueda hablar conforme a su voluntad y nos pueda hablar conforme a nuestra necesidad. Pídale a Dios que permita que tengamos un oído abierto para escuchar, dispuesto para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueda tomar asiento. Tome asiento en el nombre del Señor. Y usted va a estar muy atento a la palabra en esta mañana, porque la palabra en esta mañana es muy importante. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. La palabra en esta mañana es muy importante. Diga conmigo, vienen tiempos buenos. Y este es el título del mensaje en esta mañana. Vienen tiempos buenos. Yo quisiera que usted dijera conmigo una vez más esta frase. Diga conmigo, vienen tiempos buenos. Y si usted es avispado, levanta su mano y lo vuelve a declarar en el nombre del Señor. Vienen tiempos buenos. Vienen tiempos buenos. Y créame que no tengo la intención de perdérmelos. ¿Verdad, mi hermano? Vienen tiempos buenos. Y no nos los vamos a perder. Porque vienen tiempos buenos y tal vez sean de los mejores tiempos de nosotros y de nuestra vida. Diga gloria a Jesús. Amados, diga conmigo, vienen tiempos buenos y no me lo voy a perder. Aleluya. ¿Cuántos en alguna oportunidad habrán recibido una palabra del Señor? Cuando me refiero a recibir una palabra de Dios, es haber recibido una palabra profética sobre su vida y que aún no haya entrado en el cumplimiento pleno de esa promesa o de esa palabra que Dios le haya dado. Yo creo que muchos, tal vez la mayoría, hemos recibido alguna palabra de Dios en nuestra vida. O bien sea porque Dios simplemente se enamoró de nosotros y quiso bendecirnos cuando nos llamó. Simplemente porque Dios, cuando nos predestinó y nos llamó a sus caminos, reveló una palabra
palabra sobre nosotros. Es como cuando llegamos al Señor y el predicador nos da una palabra y Dios te llama a esto, o Dios va a hacer este ministerio en tu vida, o Dios te dice esto. Esa es una palabra profética que en algún momento nosotros recibimos. O bien sea que Dios nos la dé después, y en el transcurrir del tiempo en el Señor, un día Dios tomó a un profeta, Dios le mostró, le dio una palabra, le dio una inspiración a alguien y nos soltó una palabra. Dios te ha dado este ministerio o te ha llamado con este propósito. Levante la mano a los que alguna vez le ha pasado esto. Tienen palabras sobre ellos, palabras proféticas declaradas y que aún no se han cumplido, ¿verdad? Tengo palabras. Y esto sucede muchas veces porque Dios simplemente así lo quiere hacer. Y ahí no hay nada más que hacer. Dios se enamora de uno, usted verá, porque algunos tienen tal ministerio o su ministerio tienen tal alcance. Bueno, simplemente porque Dios así lo quiso. Pero hay otras palabras que Dios nos da porque nosotros con el tiempo nos las ganamos. Diga gloria a Dios. Hay palabras que Dios nos da simplemente porque Él quiere darnos. Y hay palabras que Dios nos da porque nosotros nos las ganamos con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad, con nuestra lealtad. Y Dios honra y bendice eso. Y en algún momento vuelve a darnos una palabra de bendición. Diga gloria a Dios. Y venimos hablando y tocando el punto de que antes de ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha hablado, Dios no nos dice a veces por qué cosas tenemos que pasar antes de llegar al cumplimiento de esa palabra. Dios nos da una palabra muy bonita que nos anima, que nos fortalece y que nos empuja a seguir adelante, esforzarnos para lograr esa meta y ver cumplida esa palabra. Pero de ninguna manera Dios nos habla el proceso para llegar hasta el cumplimiento de esa palabra. Y algo que no nos gusta a nadie es que todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Todo es un proceso. Yo me acuerdo en una oportunidad, yo tuve muchos problemas con la cédula, con papeles, con partida, con todo eso. Y cada vez que me tocaba resolver un problema, todo era un proceso. Procedimiento. Yo usaba mucho esa palabra cuando estaba más joven. Todo es un proceso. Me molestaba y decía, pero es que todo es un proceso. Tú llegas al SAIME, llegaste el martes y no, por tu número de cédula no es el martes, es el jueves que te toca. Tiene uno que regresarse para la casa y esperar el día jueves. Sufrir una cola, llegar y cuando te atienden no hay respuesta y te mandan a venir X día. Y cuando vas otra vez por la respuesta, X día, no, ese día hay parada, ese día no hay nadie trabajando y te vuelves para atrás. Entonces yo me molestaba mucho y decía, pero es que todo es un proceso. Y en la vida es así, todo es un proceso, todo requiere un proceso. Y llegar al cumplimiento de una palabra profética sobre nuestra vida, todo lleva un proceso también. En Dios somos procesados, pero procesados para bien, procesados para mejor, procesados para crecimiento, procesados para aprender, procesados para mejorar. Porque es muy difícil que tal vez a un hijo de uno le puede entregar una bendición grande que no pueda manejar. A un niño de 7 años no se le puede dar una moto, porque ¿cómo maneja una moto? Y por mucho que nosotros lo amemos, por mucho que nosotros queramos al niño y por mucho real que nosotros tengamos, no le vamos a dar una moto al niño para que la maneje teniendo 7 años de edad. Tal vez se la compramos y se la reservamos y le decimos, bueno, cuando tú tengas cierta edad, esta moto es tuya, pero ahorita no te la puedo dar. ¿Y por qué no se la puedo dar? Porque va a ser perjudicial para él. Número 1, no sabe manejar. Y en caso de que supiera, cualquier infracción va a cometer. Entonces hay que esperar el proceso, o el niño debe esperar el proceso para poder manejar esa moto. Él debe empezar a crecer, él debe madurar, él debe desarrollar equilibrio, debe manejar bicicleta primero, si es que no sabe, y
Y para aprender a manejar bicicleta, entonces debe caerse, debe rasparse las rodillas, debe darle, intentarlo hasta que le sale manejar bicicleta. Y después que ya sepa manejar bicicleta, que ya sabe dominar el equilibrio, bueno, tiene que esperar la edad suficiente para que pueda sacar una licencia de segundo grado. Y cuando ya tiene su licencia y sabe manejar y está con todas las de la ley, bueno, ahora sí tú puedes manejar esta moto. Y antes no puede. Y así son los procesos en Dios de nuestra vida antes de ver el cumplimiento de muchas promesas que Dios nos ha dado. Se requiere el proceso de Dios y que a veces no nos gusta, pero es para nuestro crecimiento, es para nuestra formación y es para bien. Diga gloria al Señor. Y algo parecido tenía el problema de Israel. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel, que era una nación que Dios había llamado, que Dios había escogido, pero ¿cuántos problemas no tuvo Dios con el pueblo de Israel? Porque siempre estaban entre la idolatría y servir a Dios. Siempre estaban en 3 y 2. Siempre estaban o allá o acá, o un pie allá o un pie acá. Y Dios lidiaba con ellos en esa debilidad, bueno, por cientos de años. Y Dios tenía entonces que levantar jueces, que levantar profetas, que levantar reyes, que levantar al enemigo, para que de alguna forma ellos se pudiesen meter en el carril en donde Dios lo quería a ellos. Y yo entiendo que Dios estaba forjando en ellos una nación como Dios esperaba de ellos. Porque ¿qué esperaba Dios de una nación a quien Dios llamó? ¿Qué esperaba Dios de un pueblo a quien Dios escogió? ¿Qué esperaba Dios del pueblo de Israel? Esperaba todo menos infidelidad. Dios esperaba de ellos una nación consagrada, que les sirviera, que la adorara, que llevaran sus mandamientos, que le buscaran de corazón, en espíritu y en verdad. Y vemos en la historia que el pueblo de Israel hacía casi que lo contrario. Y Dios levantaba, como les decía, para tratar de enderezar al pueblo. Y Dios les enviaba palabras, y el pueblo atendía, y al poco tiempo otra vez andaban descarriados. Dios les hablaba por las buenas, Dios le hablaba por las malas, Dios le hablaba rudo, Dios le hablaba suave, levantaba profetas fuertes, levantaba profetas más humildes, y siempre estaba en ese tejemaneje. Bueno, ¿cuál fue la solución? Entendamos cuál fue la solución. El pueblo de Israel viene con estas debilidades, no habían salido de Éxodo y ya estaban rebeldes con el Señor. Dios los llama para bendecirlos y todavía estaban rebeldes. No han salido todavía de Egipto y ya andaban. Y yo me imagino que el Señor arriba rascándose la cabeza. Porque uno dice, Padre Dios mío, dame paciencia. Pero Dios, bueno, ¿a quién no? Tener paciencia es más nada. Cruzando. Llegan a la tierra prometida y están en lo mismo. Jueces, Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. En ese trajín. Pero el propósito que Dios tenía con su nación se iba a cumplir. Amén. Porque la Biblia establece que por muy torpe que sea alguien, no se saldrá del camino. Y no se saldrá porque Dios lo va a enderezar. Y tal vez Dios, yo sé que Dios determinó esto sobre el pueblo de Israel porque fue la manera mejor de procesarlos a ellos. Porque a veces hay cosas, amados, que no hacen el efecto que se quiere. A veces hay cosas que no corrigen de fondo la actitud y el comportamiento de alguien del Señor. ¿Qué cosas? Por ejemplo, a veces un mensaje puede corregir a alguien y alguien dice, este mensaje me tocó, es verdad lo que está diciendo, es verdad esa palabra, yo me identifico, yo tomo esa palabra. Pero hay gente que la palabra no los va a hacer cambiar.
Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque si no cambia el comportamiento es porque la palabra no lo cambió. A veces una corrección dura no va a cambiar a alguien. A veces una corrección suave tampoco lo va a cambiar. A veces un regaño, y a veces hay hermanos que quieren que el pastor agarre a tal hermano y lo regañe y se ponga monstruo y le diga tantas cosas, pero uno entiende que no va a dar resultado. Tal vez a alguien que usted le dice y le regaña duro y va a dar resultado, y otra persona no va a dar resultado. Y así fue el pueblo de Israel. Y entre todo este proceso, Dios determinó algo sobre ellos. ¿Cuál fue? Bueno, que entraran en un proceso. ¿Y cuál fue el proceso que Dios permitió sobre ellos? Que fuesen llevados cautivos a Babilonia. Y allí de Judá, Dios permitió que se levantara el imperio de Babilonia y se enamorara justamente de Jerusalén y se enamorara justamente del pueblo de Dios. Y llegó Nabucodonosor a sitiarlos y a llevarse los cautivos. Y a veces no nos gustan los procesos, pero a veces Dios los permite. Y si Dios los permite, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios determinó que el pueblo de Judá fuese cautivo a Jerusalén, ¿a quién le iba a agradar ir cautivo a otra nación? A nadie. Ellos estaban reacios y no queremos. Y Dios le había dicho a Jeremías: van a ir cautivos a Babilonia. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Dios lo determinó. Y tarde o temprano, bueno, ellos tuvieron que entrar en ese proceso. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios por los procesos. Diga gloria a Dios por los procesos. Y tuvieron que entrar cautivos a una tierra extranjera y pasar todas las cosas que ellos tuvieron que pasar allí. En esa olla de presión, en ese horno. ¿Y por qué Dios permitió que ellos pasaran por ese horno? ¿Por qué Dios permitió que ellos pasaran todo ese proceso? Diga gloria a Dios. Para ellos no fue fácil estar en Babilonia. Eso lo vemos en el libro de Daniel. Todo lo que ellos tuvieron que enfrentar, tuvieron que pararse firme ante las presiones externas que estaban en contra de ellos, una nación extranjera que no entendían, que no temían a Dios, que no le importaba nada de quién era el Dios de Israel, nada. Y ellos mantenerse firmes en su fe en medio del proceso. Y no tirar la toalla, porque ese es lo otro. Usted ve cuando escudriña el libro de Daniel, ve que Daniel y a sus compañeros les ofrecieron comida de la que comía el rey, y ellos mantuvieron su identidad, su postura en medio del proceso. Y así sea con legumbres, pero se mantuvieron y Dios les dio la fortaleza. En los procesos escasean muchas veces los alimentos. Y fueron obligados a idolatrar una estatua, pero ellos mantuvieron su identidad y su fe en el Señor. Entre otras cosas, levantarse contra Daniel solamente porque estaba orando, solamente porque él oraba, tenía su costumbre de orar, se levantaron enemigos. Y cuando leemos el libro de Esther, vemos una persecución terrible contra los judíos mientras estaban en el extranjero, en el exilio, tanto que quisieron exterminarlos a todos. Y cuando usted lee el libro de Nehemías y de Esdras, ve, por ejemplo, personas como Sanballat y Tobías que se levantaban en contra de que el pueblo regresara. Todo eso tuvieron ellos que pasar. Ahora, ¿con qué propósito? Ellos tuvieron que pasarlo. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron de ese proceso donde Dios permitió que ellos entraran, cuando ellos regresaron,
¿Sabe cómo regresaron? Cuando ellos regresaron, después de 70 años, ya ellos no eran la nación que estaban entre 3 y 2 en el Monte Carmelo con Elí y los profetas de Baal. Cuando ellos salieron, ahora era el pueblo que estaba decidido a reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén y adorar al Dios verdadero. Señor. Ya ellos no eran la nación que tenían a Jezabel metida ahí haciendo lo que le quería. Ellos no eran la nación que estaban matando a profetas. Ya no era la nación que no les importaba el culto al Señor. Ya no era la nación que no les importaba nada. Ahora era la nación que estaban construyendo con una mano el templo y con la otra tenían en la espada pues el enemigo venía. Era la nación que tenía un anhelo ardiente por reconstruir el templo del Señor que había sido destruido. Y aunque no tenían mucho dinero, estaba Dios enviándole palabras y diciendo: yo sé que quieren construir sus propias casas, pero construyan la casa mía primero. Y estaba Dios diciéndole que la gloria postrera de esa casa iba a ser mayor que la primera. Y en tiempo récord reconstruyeron el templo y reconstruyeron el muro de Jerusalén. Ahora eran el pueblo donde estaba Nehemías, donde estaba Esdras, leyendo las escrituras, y todo el pueblo venía desde la mañana hasta la tarde a oír las leyes del Señor, a oír la palabra, a ser instruidos. Ahí estaba Esdras y Nehemías reformando y llevando adelante un avivamiento. Ahora el pueblo donde estaba Zorobabel, a quien Dios le dijo: no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Ahora era un pueblo que estaba celoso de la obra del Señor. Diga gloria a Dios. Y que se levantó a buscar a Dios. Aplauda para Dios. Ahora eran el pueblo celoso de las cosas del Señor. Ahora eran el pueblo que estaban anhelando el servicio y había que hacer turnos porque no todos podían servir. Había que hacer turnos para que cada quien sirviera en el templo. Y eran tan celosos que cuando llega Jesús, bueno, se fueron mucho al extremo más bien. Pero todo ese celo viene de ahí después de salir de ese proceso. Y al sol de hoy, ¿quién es Israel? Usted ve las comunidades de judíos en Jerusalén que leen la Biblia, leen la Torá, que oran, que claman, que están en el muro de los lamentos, que guardan su vestimenta, que guardan su kipá y oran y se amarran la ley en un brazo y la tienen en sus corazones y las enseñan a los niños. Y créeme que usted no va a sacar a un judío de su religión a menos que Dios haga la obra y se convierta en cristianismo. Pero de esa gente no lo mueve nadie de sus creencias. Y guardan el sábado y no comen cochino. Y el viernes a las 6 no hacen más nada. Hasta a las 6 del sábado del siguiente día. Hasta el sol de hoy. Mi abuela trabajó donde unos judíos, una casa de los judíos. Y a partir del viernes a las 6 no se responde ni el teléfono. Nada. Porque ellos están guardando el día del Señor. Pero antes lo profanaban. ¿Y qué hizo el cambio? Bueno, el proceso donde Dios los metió. Y por eso es que yo digo que el proceso de Dios es para bien, es para mejor, es para formación, es para crecimiento, es para cambio. Diga gloria al Señor. Porque no es igual recibir una palabra. No es igual a cuando Dios trata con uno en lo más íntimo, en el fondo, en lo que está muy dentro de nosotros, allí. Amén. Porque ahí está la raíz de todo, en el corazón. Y si hay algo más profundo en el corazón, bueno, allá adentro también. No es igual recibir una palabra. Hay gente que una palabra puede entrar por aquí, sale por acá y seguir siendo, pero cuando Dios lo procesa, ahí sí no hay más nada, porque ahí entendemos muchas cosas. Amén. Diga gloria a Dios. Y así fue el pueblo procesado y salieron como una nación que la vemos hasta el día
de hoy. Amén. Firme y celosa del Señor. Pero oiga esto, el que Dios haya llamado a Israel para ser una nación de Dios, y el proceso que ellos pasaron, que andaban en 3 y 2, medio descarriados, eso no eliminó ni canceló la palabra que Dios tenía sobre ellos. Es decir, cuando la Biblia declara que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es porque el llamado y los dones están sobre nosotros, así andemos choretos. Sí. Eso está allí. Dios nos llamó con un propósito. Y una persona se puede apartar, se puede descarriar, se puede poner rebelde, se puede como sea. Pero eso está latente en su vida y en cualquier momento Dios lo llama, lo pondrá a cuenta y se va a cumplir. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que cumplirá aquello a lo que fue enviado. No vuelve vacía, sino que se cumple. Y Dios no es mentiroso para declarar una palabra sobre alguien y que esa palabra no se vaya a cumplir. No, Dios declaró y nos desviamos y Dios obrará, nos enderezará y nos ayudará a seguir adelante. Por eso es que usted ve que hay hermanos que de repente fallamos, caemos, pero en el Señor nos levantamos y seguimos hacia adelante. Porque otra de las excusas y de las mentiras que el diablo le mete a la gente es que, ¿por qué falló? No, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Tú no puedes ser hipócrita, ¿para qué vas a ir para allá? Eso es mentira del diablo. Entonces, la gente agarra esa excusa para no venir a la iglesia, terminarse de descarriar. Entonces, aquí no, pero para allá sí. No. El mejor lugar donde una persona puede estar cuando haya caído es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es donde Dios lo va a confrontar. Dios tiene que confrontar a su hijo, a su hija cuando ha fallado. Si no hay confrontación de Dios, no hay arrepentimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, de repente Dios me guarde, yo alguien falla y no viene al Señor, no, se pierde de la iglesia, se va. ¿Cómo Dios lo va a confrontar allá? No de ninguna manera. Pero estando aquí va a recibir una palabra que lo va a confrontar. Estando aquí va a haber un predicador que le va a dar una palabra. Dios lo va a confrontar. Entonces, cuando hay una confrontación que Dios nos hace entender que estamos mal, nos hace sentir mal, viene un arrepentimiento y entonces ahí puede haber una restauración. Pero si no lo hay, ¿cómo sucede? Pero la palabra que Dios nos ha dado, esa se va a cumplir. La palabra que Dios ha puesto sobre nosotros se va a cumplir. Amén. Gloria al Señor por eso. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Y el hecho de que el pueblo de Israel anduvo y Dios tuvo que lidiar con ellos. Cuando usted lee Jeremías, usted ve cómo Dios se expresa, que ha tenido que lidiar con ellos, así como cuando un hombre, la mujer es infiel y luego regresa y tiene que perdonarla. Así lidió Dios con el pueblo de Israel. Lo compara de esa manera. ¿Ves cuántos hombres se atreven a perdonar a su pareja por una eventualidad de esa? Madre Dios mío. Pero Dios lo compara, así como la mujer que es infiel y se va y viene, así yo te he recibido, así yo te he perdonado. Y lo siguió amando. Lo único que tuvo que meterlos en el proceso. En el proceso donde Dios empezó a tratar con ellos de fondo, de corazón. Cuando estaban allá lejos de Jerusalén, que no tenían las comodidades, que estaban dentro de idólatras, dentro de un pueblo muy ajeno, en las potestades del diablo, el trono de Satanás, donde estaba reinando ese principado terrible en Babilonia y el otro de Media y de Persia. Y cuando ellos vieron todo eso, ahí empezaron a verdaderamente anhelar, a valorar lo que ellos tenían en Jerusalén. Empezaron a valorar los cultos de gloria, el culto de ellos. Mira, Dios nos llamó como una nación y mira cómo estamos aquí, como unos esclavos. Aquí estamos como lo peor.
Y Dios allá nos dio unas tierras que fluye leche y miel. Dios nos dio unas tierras preciosas. Dios ha levantado profetas y mira cómo estamos aquí como el hijo pródigo. En ese proceso ahí. Porque en esos momentos de crisis es donde sacamos lo que verdaderamente tenemos. Y no es que es malo, es que es necesario pasar por tiempos de crisis para que usted pueda revelar lo que verdaderamente está en su corazón, y eso es lo que Dios va a tratar. Eso es lo que Dios quiere moldear. No es tanto que usted venga con una sonrisa, no es tanto que usted ayude, es cuando usted está bajo presión, que la recuesta contra la pared y saca lo que hay adentro. Eso es lo que Dios quiere formar. ¿Y cómo lo saca si no está contra la pared? Y Dios lo forma para que cuando lo vuelvan a pegar contra la pared, ya usted tenga una formación y usted se pueda mantener firme a pesar de la tormenta. Amén. Porque hay gente cuando viene la tormenta, pierden el norte, el sur, el este, el oeste, pierden todo. Tormenta que viene se desequilibra. Y usted va a vencer eso. Usted sabrá que usted venció cuando vienen las tormentas, cuando venga una tormenta y usted mantenga su calma. Cuando vengan las tormentas y usted diga tranquilo que Dios está con nosotros. Dios va a proveer, Dios tiene el control de eso, Dios nos va a ayudar. Es porque ya pasó por tormentas y Dios le ayudó a entender que al que venga la adversidad usted se mantuvo. Diga gloria a Dios. Son las personas que son explosivas cuando lo ponen bajo presión, agarraron a uno y ¡pa! Bueno, eso es lo que Dios quiere procesar. Para cuando lo vuelvan otra vez a macetear, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Listo. Allí hemos sido procesados y madurados. Amén. Fue lo que el maestro hizo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando lo están apedreando, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo, cuando lo apedrearon, se levantó, se sacudió y entró a la ciudad como si nada, y no maldijo la ciudad, ni que se los va a llevar el diablo, ni que no. Pero todo eso pasa en el proceso. Pues es que Dios, queramos o no queramos, tenemos que ser procesados en algunas áreas, en algunas situaciones, para formarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para corregirnos, para etcétera, etcétera. Si nosotros seguimos el proceso y no desmayamos y no tiramos la toalla. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, Dios lo procesó, y cuando se cumplieron los 7 años, esa gente venía con un hambre de Dios impresionante. Y yo me imagino que ellos hablaban, los líderes, Ezequiel y el otro, y cuando lleguemos a Jerusalén, ya se cumple el tiempo de la profecía. Cuando lleguemos hay que reconstruir el templo. No, bueno, lo vamos a reconstruir. ¿Y cómo van a ser los cultos? ¿Cómo va a ser la administración? Bueno, hay que hablar con la gente, saber quiénes son de la tribu de Leví, y cómo vamos a hacer con el oro. Bueno, allá hay mucho oro, allá buscaremos, Dios nos ayudará de alguna forma. Y ellos empezaron a prepararse mentalmente para su regreso. Y las tierras que yo tenía estarán allá, o estarán en dónde. Bueno, ya sabemos, tal vez nos daremos nuevas tierras. Y cuando ellos llegaron, empezaron. Dios despertó al pueblo en esto, en el volver, en el reconstruir, en el levantarse. Hubo un despertar espiritual. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Diga gloria a Dios. El Señor dijo que cuando se cumplieran los 70 años, el Señor los iba a visitar. Amén. Es decir, que el proceso no es eterno. No, entramos al desierto, pero hay un momento donde Dios nos va a visitar y vamos a salir de eso. Cuando se cumpla el tiempo
Porque hay que entender que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Cuando se cumpla el tiempo, yo los voy a visitar. Cuando se cumpla el tiempo, van a entrar al proceso. ¿Por qué? Porque yo necesito una nación firme, una nación que me adore de verdad, que me tenga en su corazón en primer lugar. Y cuando se cumpla el tiempo, ellos saldrán del proceso, saldrán del horno. Diga gloria a Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y no solamente que el Señor los iba a visitar, sino que iba a despertar sobre ellos la buena palabra que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque tal vez después de los 70 años, los 30, los 40 años, tal vez ellos tuvieron en poco las palabras que Dios les había dado. No, este es mi fin, no, hasta aquí llegamos como nación, no, esas palabras que Dios le había dado a Moisés, a los profetas de esta nación, de nosotros, de este pueblo, tal vez ellos pensaron que eso se había acabado. Eso se les fue de la mente. Pero el Señor les dijo, cuando se cumpla el tiempo, yo los voy a visitar. Diga gloria a Dios. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Cuál buena palabra? La que Dios una vez le había dado a ellos. Porque Dios, cuando estamos en el proceso, Dios despierta y nos recuerda su palabra. ¿Para qué? Para que veamos que no es que vamos a estar ahí todo el tiempo, sino que Dios nos prometió algo y que se va a cumplir. Dice que Dios iba a despertar en ellos la buena palabra. Diga conmigo, la buena palabra. ¿Para qué? Para haceros volver a este lugar. Diga gloria a Dios. Dios los iba a visitar. Dios iba a despertar la palabra sobre ellos para hacerlos volver a qué lugar. Bueno, al lugar, a Jerusalén, donde Dios los había llamado, a la posición donde Dios los había llamado a ellos. Porque Dios no los llamó para otro lado, Dios los llamó ahí en Jerusalén. Allí Dios dijo que los iba a hacer una nación grande, no en otro lado. Cuando Dios le dice que los voy a hacer llegar a este lugar, no es solamente volver al lugar físico, es que los va a poner en la posición donde Dios dijo que ellos estarían, una nación diferente a las demás naciones. No es volver tanto al lugar físico, es volver a la posición donde Dios les prometió que ellos iban a estar. Para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de cada uno de nosotros. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de esta obra, acerca de esta iglesia. Dios sabe los pensamientos que tiene. ¿Y quién es el dueño de la obra? El dueño de la obra es el Señor. ¿O no es el dueño de la obra? Amén. La mies es mucha, rogad al Señor de la mies que envió obreros a su mies. El dueño de la obra es el Señor. Y el Señor sabe qué pensamientos tiene acerca de nosotros. Así Tobías, Sanbalá y quien quiera pensar lo contrario y decir lo contrario, puede decir lo contrario. Pero yo creo lo que Dios dijo de esta casa. Y si aquí se los digo, queda uno, queda dos conmigo congregándose, yo sigo creyendo lo que Dios dijo de esta casa. Dios dijo que la iba a llenar. Yo digo que aquí vamos a ver manifestaciones impresionantes del Espíritu Santo que nunca o que poco habíamos visto. Y yo lo sigo creyendo. Eso es la fe. Y Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, de cada uno de nosotros. Dice una parte de las Escrituras que en su libro fueron escritas todas aquellas cosas de nosotros y que luego fueron formadas, fueron traídas a la realidad. Dios sabe el propósito y el plan. Y de usted puede decir cualquier cosa. No crean en su ministerio, lo menosprecien, lo menoscaben. Usted simplemente sepa lo que Dios ha dicho de usted y más nada. Diga gloria a Dios.
te pone a pensar allí, ¿no? Que aquel dice que yo no predico, aquel dice que yo no canto, aquel dice que yo no sirvo, aquel dice que yo no puedo, como Dios la llamó fue usted, eso es entre usted y Dios, más nadie. Ahí no hay más nada. Ahora, si Dios lo llamó 3, ya es otra cosa. Pero si Dios lo llamó a usted, eso es entre usted y el Señor. Usted se va a dejar ahí intimidar porque alguien dijo. Anoche me habló y triste me contó que esperaba oír de ti. Pero el tiempo pasó, el cielo oscureció y solo se encontraba ahí. El intento llamar, temiendo estorbar, sabiendo que ocupado estabas tú. Dejo un mensaje allí de parte de Jesús. Cuéntale que mi vida yo di por él, mi sangre yo derramé en angustia y soledad. Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel, si me busca yo estaré en aquel mismo lugar. Alaba a Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor. ¿Qué cosa? Pensamientos de paz y no de mal. Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Y si permite que estemos en un proceso, sus pensamientos siguen siendo pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Pensamientos de bendición y no de maldición. Pensamientos de abundancia y no de escasez. Pensamientos de avance y no de retroceso. Pensamientos de levantarse y no de caída. Pensamientos de bien y no de mal. Yo sé los pensamientos que tengo. Y como ningún padre da a su hijo cosas malas, o sea, que cosas malas le da a su hijo. No, ¿verdad? Jesús dijo: ningún padre de vosotros, que todos ustedes son malos, hablando del género humano, ¿verdad? Por naturaleza. Si un hijo le pide a un padre pan porque tiene hambre, no le va a dar una serpiente, no le va a dar una piedra. Si le pide pescado, que su hijo: papi, tengo hambre, y usted le va a dar una piedra, toma, cómete esa piedra. Aplausos para Dios mientras me tomo. Dijo: si ustedes en esa condición humana pervertida dan cosas buenas a sus hijos cuando les piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo piden? Y en otra parte dijo: dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Entonces Dios no tiene planes malos para nosotros. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Para darles el fin que ustedes esperan. Y yo no sé usted, pero yo espero buen fin en mi vida. Y no solamente al final de mi vida,
sino que de aquí en adelante yo aspiro y espero cosas buenas. Yo aspiro crecimiento, yo aspiro ensanchamiento, yo aspiro mejoras, aspiro crecimiento ministerial, aspiro crecimiento espiritual, aspiro ver las promesas, el cumplimiento de las promesas que Dios me ha dado. Diga gloria a Dios. Para darles el fin que esperáis. Y normalmente lo que nosotros anhelamos es lo que Dios tiene para nosotros. Usted ve que una persona cuando llega al Señor y empieza, yo quiero ser evangelista, me gusta ser evangelista, yo quiero predicar, me gusta predicar, y empieza a orar, es porque normalmente eso ya está en él, eso es el propósito de él. Lo único es que Dios lo alinea a ese plan para que ore, para que se enfoque, para que se prepare, pero normalmente Dios ya pone en el corazón de nosotros lo que Él tiene para con nosotros. Ahora, aquellos que no aspiran nada, bueno, no sé, que no esperan nada, bueno, yo no sé, pero aquí dice, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Y cuál es el fin que ustedes esperan? ¿Cuál es el fin que cada uno espera? ¿Qué es lo que cada uno espera en Dios, en el mañana? ¿Qué es lo que cada uno espera este año, el próximo año, dentro de 5 años, dentro de 10, cuando tenga 50, cuando tenga 60? ¿Qué es lo que cada uno espera? Porque aquí dice que Dios nos va a dar el fin que nosotros esperamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me ha bendecido con 2 motos, pero ¿por qué no puedo tener 3? Ay, pastor, eso es vanidad. No, eso no es vanidad. Eso es transporte para los hermanos. Pero yo no puedo mantener un carro, que es muy costoso, pero moto sí la puedo mantener y en moto se puede buscar hermano. ¿No es así, Jorge? Claro. Gloria a Dios. Que mientras un hermano está buscando allí en la Trinidad, bueno, el otro hermano va y busca allí en este llano fresco. No es más rápido, claro que es más rápido. Eso por mencionar algo. Para darles el fin que esperáis. Entonces, aquí viene una palabra muy buena, versículo 2. Entonces me invocaréis. Y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí hay un llamado en Dios. ¿A qué? A buscarlo. Dice, cuando dice, entonces me invocaréis. ¿Y qué es invocar al Señor? ¿Qué es llamarlo? ¿Y cómo llamamos a Dios? ¿Cómo hablamos con Él? En oración, orando. Cuando habla de me invocaréis es porque vamos a venir y vamos a buscar a Dios. Dios nos está llamando a una búsqueda mayor. Solo es que tenga los oídos tapados, no entiende lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Pero aquí creo que todos tenemos oídos abiertos. Dios está llamando a la iglesia Santa Rosa a buscarle más. Y no es que es buscarle aquí, ¿verdad? Eso está muy bueno. Pero es buscarle a manera personal, cada uno en su casa, a profundizar la búsqueda, la oración. Aleluya, buscar. Cada quien sabe cómo busca de Dios. Cada quien sabe cómo Dios le enseñó a buscarle. Claro. Y Dios nos está llamando a eso, a como tú buscabas los primeros tiempos, en el primer amor, si todavía lo haces. A eso. Oh, gloria a Dios. Yo recuerdo los primeros tiempos en el Señor. No es que ahora no busco, sino que era un niño, 17 años, y un niño en el Señor. Imagínense esa mezcla. A mí no podía haber día libre atravesado en la semana, porque día libre era ayuno de mediodía. Me encerraba en mi habitación, trancaba esa puerta, ponía una música y eso era buscando del Señor allí. Me tocaba predicar en la iglesia y eso era fijo un ayuno en la semana por esa prédica para que Dios me usara, Dios me diera la palabra, me diera el mensaje. O si me tocaba dirigir, etcétera, etcétera. No me perdía un culto. Bueno, en esa búsqueda, cada quien sabe cómo Dios le enseñó a buscar. Dios llama a cada quien a buscarle. Dice acá, y me invocaréis.
y vendréis y oraréis a mí. Ahora, pero Dios no solamente nos dice de orar, más de tener relación íntima con Él, mucho mayor, de tener una relación con Él personal, mucho mayor, no solamente para hacerlo, sino porque Él dice aquí, y yo os oiré. O sea, Dios nos está exigiendo que le busquemos porque Él quiere darnos más, porque Él quiere respondernos. Aleluya. Y me buscaréis, dice aquí, y me hallaréis. Es decir, me van a buscar, y no solamente es que me van a buscar, sino que me van a encontrar. Yo que usted dijera gloria, le dijera aleluya, si estoy comprendiendo esta palabra. Porque dice, me van a buscar, pero no solamente que me van a buscar, sino que me van a encontrar. Y es diferente. Una cosa es buscar de Dios y otra cosa es buscarlo y encontrarlo. Porque Moisés durante 39 días estuvo buscando, pero en el día 40 buscó y encontró. Alabe a Dios y disimule. Aleluya. Entienda esto. Moisés tal vez, por decirlo de esta forma, buscó a Dios 39 días. Pero en el día 40 lo buscó y lo encontró. O sea, hay una diferencia. Y Dios nos está diciendo que le busquemos porque lo vamos a encontrar. Yo puedo percibir al Señor ahí nada más atento, esperando a que el pueblo le busque, aquellos que le buscan, porque Dios tiene ahí listo para responder, para dar. Amén. Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo vamos a buscar, lo vamos a hallar. ¿Por qué? Porque le vamos a buscar de todo corazón. A Dios se busca de todo corazón. ¿Cómo? Bueno, con pasión, con fervor, con anhelo, con deseo. Eso es buscar a Dios de todo corazón. No es lo típico que tal vez uno pueda hacer, bueno, de venir a orar hasta que comience el culto y de allí sentarse y a la casa y gracias Señor por el día de hoy y acostarnos y en la mañana gracias a Dios por este nuevo día y así todos los días. No es que está mal, pero no es lo que Dios exige. Cuando habla que me busquen de todo vuestro corazón, es porque hay pasión, es porque hay anhelo, es porque hay deseo, es porque hay hambre de su presencia. Es porque queremos una relación mucho más íntima con Él, es porque queremos ver su gloria, es porque queremos conocerle más, es porque queremos más de Él, es porque queremos más unción, es porque queremos más alcance, es porque queremos una respuesta, es porque queremos algo más allá. No es igual tener una novia que tener una novia a quien uno ame de corazón. Amén. O una pareja, o etcétera, etcétera. No es igual. Y Dios dice que le busquemos de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Diga gloria a Dios. Es decir, que Dios los iba a restaurar. Es decir, que Dios iba a cumplir la palabra que les había dado a ellos. Y nadie puede pensar que porque Dios permita que entre en un proceso o que pase el tiempo que tenga que pasar, Dios no va a cumplir la palabra en su vida. No crea que por los procesos quiere decir que ya Dios se olvidó. El que usted no vea nada ahorita no quiere decir que Dios se olvidó. No, Dios trae la palabra y la despierta sobre su vida. Gloria. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay palabras
que Dios me ha dado y que yo todavía no he visto el cumplimiento de esas promesas. Tal vez usted no ha visto todavía el cumplimiento de algunas promesas que Dios le ha dado. Diga gloria a Dios. Mira lo que dice Génesis 28:15. Génesis 28:15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que haría contigo. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, así de sencillo. Que aunque no veamos todavía nada o estemos en el proceso, cualquier cosa, he aquí yo estoy contigo, te dice el Señor. Así no veas nada, no veas luz, no veas mejoría, yo estoy contigo. El Señor está conmigo. Diga eso, el Señor está conmigo. ¿Cómo no? El Señor está conmigo en la barca. Diga conmigo, el Señor está conmigo en mi barca. El Señor está conmigo. Y me guardará por donde quiera que yo fuere. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Cuando dice de traer esta tierra, es porque yo le había prometido algo. Y yo dice, vas a volver a esta tierra, pero le está diciendo, y vas a ver el cumplimiento de la promesa que te he hecho. Amén. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho que haría contigo. Es decir, no te voy a soltar, no te voy a dejar tranquilo, no te voy a dejar quieto, no te voy a soltar hasta que yo haya hecho lo que te prometí que iba a hacer. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor? Bueno, Dios no te va a dejar hasta que Él haya hecho lo que Él te dijo que iba a hacer contigo. Y despertó Jacob de su sueño, ¿verdad? Y dijo, ciertamente, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hay gente que Dios le está hablando aquí hoy, Dios está hablando ya a la iglesia y no saben que Dios está hablando. No saben, porque como no estoy diciendo, hablando en lenguas y dando un mensaje en ese tipo de profecías, no entienden que Dios les está hablando. Amén. Dios estaba ahí y ellos no sabían. Y Dios está aquí, está enamorado de esta obra. Amén. Está enamorado. Y hay gente que todavía no sabe eso. Diga gloria a Dios. ¿Verdad? Levante su mano y le diga gloria a Dios. Dios te ha dado palabras, te ha dado promesas y eso se va a cumplir. Y déjeme decirle que vienen tiempos buenos. Póngase de pies.